en nuestras mentes. Amén. Es bien importante porque a través del tiempo, a través de los años, hemos estado escuchando una mezcla de ley con gracia, y cuando llegan momentos como el que estamos viviendo, no sabemos recurrir a la ley o recurrir a la gracia, y como que nos quedamos en un término medio. ¿Qué hacemos? La ley dice esto, la gracia dice aquello. ¿A quién atiendo? Amén. Por eso Jesús, para quitar todo ese tipo de confusión y de falta de poder, nos trajo lo que el Padre le ordenó a Adán desde el principio, para que nosotros tengamos aquí en la tierra ese poder, autoridad, dominio y tomar el control de la tierra. Amén. Y nos trajo un reino. Por eso estamos aprendiendo cómo mueve un reino y cómo se mueve los principios del reino de Dios. En esta mañana el nombre del tema se llama La ley no es un pacto. Muchos piensan que la ley de Moisés es un pacto. No, no es un pacto, es ley. Amén. Vamos a estar viendo la ley no es un pacto. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias porque estamos aquí, Señor, para predicar y enseñar tu reino de Dios. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti todo el honor por este privilegio de predicar tu palabra. Te damos gracias por darnos estas perlas de tu palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. La ley no es un pacto. No se les olvide eso, hermano. Deuteronomio 8:1 es la primera escritura que vamos a ver. El verso 1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seas multiplicados y entréis a poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Se oye bonito eso. Es una promesa de Dios. No nos olvidemos que eso estaba bajo la ley de Moisés. Para que tú y yo obtengamos esta promesa, si lees en tu tiempo Deuteronomio 8, verso 6, verso 7, verso 8, verso 9, esos versos te hablan: a la tierra que yo te entrego, no hagas lo que la gente hace ahí. Entonces, la bendición bajo la ley, yo lo llamo, es una bendición con condición. Es una bendición con condición. Tienes que hacer algo para recibir algo. Pero no solamente tienes que hacer el 10% de la ley o el 20% de la ley. Aún si haces el 80% de la ley, el 90% de la ley, el 99.9% de la ley, y dejas de hacer una parte, no recibes. Tienes que hacer el 100% de lo que la ley dice. Verso 1 dice: cuidaréis de poner por obra. Mira la parte que dice: todo mandamiento que yo te ordeno. O sea, no podemos cumplir ninguno y otro sí. Tenemos que cumplir toda la ley que yo te ordeno hoy, para que viváis y seas multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Para que la ley nosotros podamos ser bendecidos, tenemos que poner por obra todos los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos son? 613 mandamientos. Para nosotros recibir todo eso, necesitamos, nosotros no estamos bajo la gracia, este pueblo bajo la ley, para que recibieran todas las promesas de Dios, todo esto tenían que cumplir los 600 y tantos mandamientos que Dios le dio a Moisés. Por eso vamos viendo que esto no es un pacto. Amén. Esto es una ley. Por eso tenemos que saber que lo que estamos viendo ahorita no es un pacto, es una ley. Dios
había hecho anteriormente, en Génesis 17, había hecho un pacto con Abraham. Dios pactó con Abraham, Dios le dio a Moisés una ley. Son dos cosas muy diferentes. Para nosotros en este tiempo comprendamos que ya no estamos bajo la ley. Amén. Gracias, Señor. Amén. Porque muchos siguen metidos bajo la ley y les siguen enseñando bajo la ley. No, vamos a ir viendo más adelante por qué nosotros ya estamos en un pacto. Dios les dio la ley. Dios les dio la ley para probar qué hay en el corazón de la persona. 600 y tantos mandamientos Dios les dio al hombre para probar qué hay en el corazón de ellos. Es importante e impactante saber que José en Egipto no tenía ley. Él no sabía que el adulterar era pecado. Él no sabía que adorar a otros ídolos no era pecado. Él no había ley contra el pecado. Él escuchó de su papá Jacob. Su papá Jacob escuchó de su papá Isaac. Isaac escuchó de su papá Abraham. Pero no había ley. Solamente el amor de Dios, solamente el saber que había un Dios. Ellos guardaban todas las cosas. Amén. Bueno, no todos. José, ¿verdad? Fue una excepción comparado con su hermano que lo vendieron. Pero todos tenemos la opción de vivir obedeciendo a Dios o la opción de desobedecer a Dios. Dios sabe todas esas cosas y ve la dureza del corazón de la persona y dice, ustedes los voy a probar, les voy a dar 600 y tantos mandamientos. Si ustedes los cumplen, entonces yo los voy a bendecir. Amén. Pero nadie los podía cumplir. Así es. Nadie los podía cumplir. Aunque sabía que nadie podía cumplir la ley, se las dio. ¿Por qué? Porque si ellos querían tener las bendiciones de Dios, tenían una condición: obedecer la ley. Si obedeces, obtienes. Si no obedeces, no puedes obtener. Tenemos que saber todo eso en este tiempo, porque hay muchas cosas que están sucediendo en este tiempo, y hoy en día, con todo lo que está pasando, la gente no sabe a quién recurrir. Ya están, Dios, ¿por qué te estás tardando tanto en quitar esto? ¿Por qué el gobierno extiende más esto? ¿Qué está pasando? Hemos orado, siguen orando. Pero tenemos que saber que la ley no es un pacto, que nosotros estamos bajo un pacto. Cuando nosotros oramos y creemos con mentalidad del pacto, nosotros tomamos el control de la tierra. Amén. Era una ley con condición: si obedeces, obtienes; si no obedeces, no puedes obtener. Para obtener todas las promesas que Deuteronomio 8 dice, se tenía que cumplir y hacer, no solamente cumplir, hacer toda la ley. El estilo de vida que las personas tenían en aquel tiempo, nosotros, de acuerdo a Romanos 1:17, dice que el justo vive por fe y para fe. Nosotros en la gracia tenemos que vivir por fe, porque también Abraham, antes de la ley, él vivía por fe, le creía a Dios. Cuando viene la ley, ya la gente no tenía que vivir por fe. Tenían que obedecer los 613 mandamientos y entonces obtener de Dios. Pero tenían que tener fe entonces para obedecer los mandamientos. Sí, tenían que tener fe y obedecer los mandamientos, pero no tenían que tener fe para obtener, porque solamente al obedecer todos los mandamientos podían obtener. Amén. En ese tiempo Dios escogió personas, pero eso es otro tema, ¿ok? Entonces tenemos que saber que el estilo de vida de las personas no tenía que ser por fe, sino que tenían que cumplir toda la ley. Las murmuraciones, quejas, rebeldía, servir a otros dioses hicieron que Dios les diera una ley. Deuteronomio 8
19 dice: mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios, anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieras a ellos, te inclinares. Yo lo afirmo hoy. Mira esta parte. Yo lo afirmo hoy contra vosotros. Yo lo confirmo hoy contra vosotros. ¿Qué va a suceder? Pereceréis. ¿Qué decías? Y no solamente los ídolos representan una idolatría. Todo lo que tú dejes al lado por Dios es una idolatría. Sí, amén. Tu trabajo, todo. Gloria a Dios. Todo. Todo lo que dejemos. Ya. Entonces, cuando dejamos algo por Dios, dice la Escritura: yo lo afirmo, que yo vengo contra ti. Ay, Señor. Imagínense que yo, con el llamado que tengo, y nomás se me ocurriera no venir. No puedo recibir de Dios y Dios va a venir contra mí. Ya, así es. Gloria a Dios. Eso es algo individual. Dios, la palabra de Dios es para todos. A ver, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, cuando yo sé que si yo dejo algo a un lado, eso es parte de idolatría, porque puse eso primero que a Dios. Amén. Amén. Nadie la podría cumplir. Esta ley, hasta lo que hemos escuchado, nadie la podía cumplir. Por eso es que todos necesitamos un redentor. Amén. Amén. Deuteronomio 8:3: y te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná. El maná representaba comida física, material, pero también representa una revelación, porque dice: te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tampoco tus padres. Dios siempre te está dando algo nuevo. En momentos de angustia, de tribulación, Dios siempre te da algo nuevo. Ellos tenían hambre, tenían angustia, estaban preocupados por qué comer, y le dice: mira, yo te voy a dar un manjar que tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solamente, ¿le suena familiar esa parte? Para hacerte saber que no solamente de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Dios. Aleluya. Todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Cosas que nuestros padres no conocieron. Aquí nos está hablando, ¿quiénes son nuestros padres? Abraham, Isaac y Jacob. Ellos no comieron el maná, ni lo conocieron. No lo conocieron. Entonces nosotros en este tiempo, en esta generación, vamos a estar recibiendo cosas que nuestros antepasados no recibieron y no conocieron. Tenemos que estar preparados para eso. Por eso nosotros tenemos que saber que estamos en un pacto y que la ley, aunque fue dada por Dios, dice Hebreos 7, no es perfecta. Aunque fue dada por Dios, no es perfecta. Y Dios la cambió quitando el sacerdocio levítico y trayendo un sacerdocio nuevo, el cual no tiene genealogía, no tiene principio, no tiene fin, a través de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Y nos trajo un redentor. Amén. Amén. Cosas que nuestros padres no conocieron. Esto al menos nos hace saber que nosotros en la gracia, Jesús hizo todo. Ya sabemos y conocemos y hacemos cosas que nuestros antepasados no conocieron. Nuestros antepasados no conocieron, no conocieron todos, ¿verdad? En aquel tiempo solamente el Espíritu de Dios venía sobre los profetas, sobre ciertas personas, pero no sobre todos. Muchos de nuestros antepasados de las 12 tribus de Jacob, muchos de ellos no experimentaron el poder del Espíritu Santo que tú lo estás experimentando. Por eso dice que en nosotros vamos a tener cosas que nuestros antepasados no tuvieron. Y tener el Espíritu Santo en nosotros es una experiencia
que solamente Dios nos concedió a una generación como esta. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Por eso nosotros tenemos que saber que tenemos que estar alimentándonos de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Ellos no vivieron eso. ¿Por qué? Porque ellos no tenían este manual, no tenían este libro sagrado, que cuando tú quieres que Dios te hable, solamente lees algo aquí. Amén. Y Dios te está hablando. Amén. Gracias, Señor. Y Dios te está hablando. Hoy en la gracia tenemos el Espíritu Santo y su palabra por escrito para saber todo lo que es de nosotros y el poder que cada persona tiene. Amén. En otras palabras, cada que necesitamos saber algo, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar de Dios. Preguntar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a ir y te va a llevar lo que tú quieras saber. Amén. Amén. Aquí está escrito todo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Ya no tengo que buscar o preocuparme por hacer lo que dice la ley. Gracias, Señor. Ya no tengo que preocuparme por hacer lo que dice la ley. Gracias, Señor. Porque yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Amén. Lo que tengo que hacer es aprender hoy en la gracia. Tengo que aprender cómo caminar en la voluntad de Dios. Amén. Santo. Si analizamos un poco, José vivió bajo la gracia. No había ley, vamos a decir, no había ley. José fue puesto en Egipto, un pueblo lleno de ídolos, un pueblo, yo creo que era el único que creía en el Dios que no se veía, dentro de todo un país completo. Por otro lado, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. José no sabía que había ley contra el adulterio, aún no cometió adulterio. Una mujer joven, hermosa, deseada por muchos hombres, Amén. lo persiguió, no cometió adulterio. Y no había ley contra el adulterio. Por otro lado, David, un hombre que andaba conforme el corazón de Dios. Cuando hay ley, te pone en conciencia de pecado. Eso es lo que la ley hace. ¿Por qué? Porque la ley te tienta, la ley te prueba, la ley te hace aún hasta caer en el pecado. Eso es lo que hace la ley. David, si había ley contra adulterio, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no mentirás. Y David cometió adulterio, mintió, mató. José no tenía ley, él no sabía que había pecado contra el adulterio, no cometió adulterio. David sabía que había pecado contra la mentira, había ley contra la mentira, había ley contra el adulterio, había ley contra matar a alguien. Él mintió, cometió adulterio y mató. Y Dios lo seguía bendiciendo y lo seguía usando. Pero, ¿cuánto sufrió David? Mucho. Y Dios le mandó un profeta. Como Dios nos envió el Espíritu Santo hoy para que nos redarguye lo que está mal en nuestras vidas. Amén. Esa es la función del Espíritu Santo. La misma función del profeta Naamán, que fue y le dijo a David: mira, David, había un hombre rico. Oh, no, pues ese hombre tiene que morir. Ese hombre eres tú, David. Así es el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Nos tiene que redarguir. Amén. Amén. Saber que estamos en un mundo lleno de tentaciones y de eso. Y dice, aunque la ley dice que es pecado esto, yo tengo la gracia y la gracia me da el poder para vencer esa tentación. Amén. Y viene después, cuando cometió todo esto David, aunque el profeta le dijo, viene el profeta la segunda vez y le dice: mira, David, Dios te va a seguir usando, pero se van a levantar problemas, tus hijos van a matar a otro hijo, tu hija va a entregar a esto, va a suceder esto. Le empezó a decir el profeta a David lo que iba a suceder, y todo le sucedió a David, todos esos sufrimientos.
Esta es una prueba que aún Dios puede seguir usando personas en pecado, pero pagan las consecuencias. Oh my God. Amén. Amén. Porque David estaba bajo la ley. Y había una ley y él como rey sabía que no tenía que cometer adulterio. Tenía esposas, tenía concubinas y mató a un hombre para quedarse con su esposa. ¿Ves que la ley no es perfecta aún en los hombres de Dios? Por eso cuando Jesucristo vino, quitó la ley porque nadie la podía cumplir, pero dijo, yo sí la puedo cumplir, yo me la voy a llevar en mi cuerpo para que tú no sufras y para que tú tengas el poder, la habilidad, el dominio, la autoridad que yo tengo en la tierra para que tú lo uses. Amén. Así de que si pecamos, ya no tenemos excusa. Si pecamos fue porque quisimos. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que aprender cómo caminar en la voluntad de Dios. Vamos a ir a Juan 8:12. Amén. Eso es bien importante para nosotros en el Nuevo Testamento. Es bien importante caminar y conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, sus mandamientos, dice la Escritura que sus mandamientos no son agravosos. Sí los podemos cumplir. Lo podemos hacer. Amén. ¿Están de acuerdo? Amén. Gloria a Dios. En Juan 8:12, otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Si nosotros seguimos a Jesús, no vamos a caer, no vamos a tropezar, porque Él es la luz. Trata de caminar en un cuarto oscuro, a ver si puedes caminar igual cuando hay luz. No puedes. Jesús es nuestra luz. Cuando la tentación venga, cuando el pecado venga, tú eres la luz. Porque tú eres la luz, el pecado desaparece. La tentación desaparece, porque tú eres la luz. Tú eres la luz que está en nosotros. Jesús es la luz de vida. Los religiosos siempre andan juzgando. Vamos a ir al verso 15 del mismo capítulo. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Los religiosos siempre andan juzgando. Buscan un momento para calificarte. Cómo vistes, cómo te peinas, cómo calzas, cómo hablas. Siempre están a la expectativa para juzgarte. Pero yo tengo que trabajar y saber que yo soy la luz. Yo tengo que trabajar y ser la luz. Amén. Y no, mi trabajo y el trabajo de todos nosotros los creyentes no es andar buscando o juzgando a alguien. Es ser la luz. Amén. Ese es nuestro trabajo. En Juan, vamos a ir al verso 16. Aún, dice Jesús, si yo juzgo a alguien, ¿cómo es su juicio? Si Jesús juzga a alguien, ¿cómo es su juicio? ¿Por qué creen que Jesús, su juicio es verdadero? ¿Por qué creen ustedes que Él habla y dice que su juicio es verdadero? ¿Él es justo? Porque Él es justo. ¿Y por qué más? Lo más importante de que Jesús dice esas cosas, aparte de que es justo, nadie, hermanos, nadie cumplió los 613, vamos a decir, mandamientos. El único que los pudo cumplir fue Jesús. Por eso Él sí tiene el derecho de juzgar. Pero hoy en día personas ni siquiera cumplen uno y ya te andan juzgando. ¿Quién les dio ese derecho? Jesús sí tiene el derecho porque fue el único ser humano sobre la tierra que cumplió los mandamientos, la ley de Moisés. Completita la cumplió. Para que tú y yo no te esfuerces en quererla cumplir. Él hizo lo trabajoso para que nosotros hagamos lo más fácil. Amén. Gloria a Dios. El verso 26 de Juan, así es de que si Él juzga, si Él enjuicia, su juicio es verdadero. Amén. En Juan 8:26 dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió, ¿cómo es? Verdadero. Es verdadero. Y yo lo que he oído de Él,
eso habla. Eso es que nosotros, si queremos aprender la voluntad de Dios, tú y yo estamos aquí en la tierra para solamente hablar lo que el Padre dice. Porque ¿quién vive dentro de ti? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que activar la antena, el radar, para escuchar lo que el Padre dice. Entonces tú vienes y hablas solamente lo que el Padre dice. A través del Espíritu Santo que vive en ti. Y nosotros, muchos de nuestros antepasados no conocieron eso. Amén. Muchos de nuestros antepasados no conocieron eso. En el verso 28 dice la escritura así: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la voluntad de Dios en la tierra a través de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Qué tiene que suceder? Tú tienes que hacer la voluntad de Dios en la tierra a través del Espíritu Santo que vive en ti. Tú tienes el control que esto que está sucediendo ya hubiera terminado. Porque tú estás capacitado, entrenado. Bueno, si has escuchado del reino de Dios, tienes el entrenamiento. Pero si has escuchado religión, solamente tienes imposibilidades. Amén. Jesús hablaba solo lo que el Padre le decía. Así nosotros solamente debemos hablar lo que el Padre y el Hijo hablan. Por eso nos ha dado y nos entregó el Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que hace saber las cosas que el Padre y el Hijo hablan. Juan 16:13 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. If you can put John 16:13, please. Cuando viene el Espíritu Santo en ti, el Espíritu Santo es el que te va a guiar a toda la verdad. Si tú quieres saber toda la verdad de lo que está sucediendo, simplemente pregúntale al Espíritu Santo qué está sucediendo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué espíritu recibiste tú? Espíritu Santo de Dios. ¿Y ese Espíritu Santo qué es? ¿Espíritu de mentira? ¿Espíritu de miedo? ¿Espíritu de temor? ¿Espíritu de duda? ¿Qué espíritu es? Es un espíritu de verdad. Este espíritu de verdad, ¿a dónde te va a guiar? Él te va a guiar a toda la verdad. Amén. Lo más maravilloso es que vive en ti. Y si el espíritu de verdad vive en ti y vive en mí, ¿por qué tenemos que tener miedo, preocupación, angustia? Que recibimos el espíritu de verdad. Este espíritu no habla por él mismo, sino que habla lo que oye y hará saber las cosas que habrán de venir. Ese es el espíritu que recibimos, un espíritu de verdad. ¿Están de acuerdo? Amén. Gloria a Dios. Así nosotros debemos hablar lo que el Padre y el Hijo hablan. Por eso nos dio el Espíritu Santo. Que Él, el Espíritu Santo, Él es el que nos hace saber las cosas que el Padre y el Hijo hablan. Gloria a Dios. Verso 29. Verso 29 de Juan 8 nos dice: porque el que me envió, medita en eso, fíjate bien. Por eso les digo, mediten la palabra de Dios, no la lean, medítenla. Porque cuando la meditas, te sientes y escuchas algo que nunca escuchaste. El que me envió, ¿dónde está? Conmigo. Amén. Amén. ¿Quién está contigo? El Espíritu Santo. El que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Quiere decir que cuando nosotros hacemos siempre lo que le agrada al Padre, nunca nos deja, nunca estamos solos. Pero si nosotros seguimos orando: Padre, te pido que tú hagas, no estás haciendo lo que Él te ordenó hacer. Padre, te pido que termines esto. Padre, te pido, no. Fíjate bien lo que dice: el que te envió, el que te escogió,
cuando tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a ti, te escogió y no te ha dejado. Y nunca te va a dejar Amén. mientras hagamos las cosas que a Él le agradan. Amén. Jesús siempre hizo y sigue haciendo, porque Él está vivo. Amén. Lo que le agrada al Padre. En el verso 31 del mismo capítulo 8 de Juan, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Había un grupo de judíos, me imagino. Dijo pues Jesús a los judíos que habían creído en Él. No todos creyeron. Así está la condición en este tiempo, en este 2020. Hay muchos cristianos, pero muchos no han creído en Él. Dice la Escritura en Juan 1 que a los suyos vino a los judíos, ¿verdad que sí? Pero no todos creyeron. Dice, pero había un grupo de judíos que habían creído en Él. Y a este grupo de judíos que creyeron en Él, les dijo, si vosotros permaneces en mi palabra. ¿En qué tenían que permanecer esos judíos? En la palabra de Dios. Si vosotros permanecéis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Ahora, nosotros los cristianos del 2020, muchos creen, muchos no creen. Los que no creen es porque nunca se les predicó el reino de Dios. Cuando empiezan a escuchar del reino de Dios, empieza una guerra espiritual en su mente. Empiezan a escuchar todo lo que su denominación les enseñó y la empiezan a comparar con lo que el reino de Dios tiene. Y empieza una lucha porque dice, ¿cómo voy a dejar de creer lo que aprendí en 10 años, 20 años, 5 años, 2 años y creer en el reino de Dios? Por eso es que Jesús dice que había judíos que sí habían creído en Él. Entonces, si yo y tú creemos que Jesús trajo la doctrina del reino de Dios y que tú aprendes lo que es el reino de Dios y la palabra de Dios permanece en ti, entonces verdaderamente eres su discípulo. Y cuando eres su discípulo, en el verso 32 te dice, porque tú decidiste ser mi discípulo, porque tú decidiste escuchar la doctrina del reino de Dios, verdaderamente eres mi discípulo. Y porque eres mi discípulo, vas a conocer la verdad. ¿Y qué va a ser la verdad? La verdad te va a libertar de enfermedad, de pobreza, de angustia, de angustia, de miedo, de fracaso, de pobreza. Cuando tú conoces la verdad te liberta. Te liberta aún de la religiosidad. Porque imagínate, tú conoces la verdad y sabes que Jesucristo fue el único que cumplió los 600 y tantos mandamientos. Y Deuteronomio 28:1 dice, si tú obedeces estos mandamientos, todas estas bendiciones van a venir a ti. Bendito en tu entrada, bendito en tu salida, va a caer lluvia a su tiempo, vendrán contra ti por un camino, por 7 caminos salen huyendo, tu masa de amasar siempre va a tener. Habla de prosperidad, abundancia. Y tú no lo puedes hacer, pero hubo alguien que lo hizo por ti, para que tú toda esa prosperidad, toda esa riqueza financiera, la tengas en la tierra. Y la persona que no ha sido libre de eso está diciendo que muchos predicadores están enfocados en un ministerio de prosperidad. No, porque entonces critica a Jesús, porque Jesús cumplió todas esas leyes y fue inmensamente rico en la tierra por cumplir la ley. Y todo eso nos lo dio a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Conoceré la verdad y la verdad te va a hacer libre. En el verso 36 dice, así que, en el verso 36, así que, si tu denominación o tu pastor te liberta, ¿qué eres? ¿Así dice el verso? No. Entonces, ¿cómo dice? Así que si el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesús. Jesús, nuestro Redentor, el único que cumplió todos los mandamientos de la ley. Él te libertó. Entonces, si Él te liberta, ¿qué eres? Libre.
verdaderamente libre. Vemos ya hasta este punto, hemos visto una gran diferencia de lo que es la ley y lo que la gracia tiene. Yo sería negligente si siguiera bajo la ley. No soy libre. Y voy a tener muchos problemas. Voy a tener muchos fracasos. Voy a andar pidiendo prestado y batallando para mi renta y para esto, porque sigo en atadura religiosa. Pero cuando yo comprendo que vino Jesús y me libertó, me cambió mi mentalidad, y ahora mi mentalidad está en la prosperidad que Jesús consumó en la cruz. Yo tengo que ser próspero en esta tierra. No hay poder humano que impida mi prosperidad. ¿Sabes quién lo hace? Los religiosos. Como los religiosos de aquel tiempo, los religiosos de este tiempo son aquellos que no creen en la prosperidad financiera que Dios te dio. No el pastor te va a dar, Dios te la dio. A través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Amén. Ya vemos hasta este punto la gran diferencia de estar bajo la ley o en el nuevo pacto que Jesús trajo antes de consumar la resurrección. Antes de consumar la resurrección, en el libro de Mateo 26, cuando tomó la copa y le dijo, miren, esta es sangre del nuevo pacto, todavía no era consumado, estaba anunciándonos un nuevo pacto. Cuando Él nos anunció un nuevo pacto, después dijo, esta es la sangre que será derramada para un nuevo pacto, y ese nuevo pacto te voy a quitar tus pecados. Dijo eso en Mateo 26, 28, claro. Por eso tenemos que tomar comunión y saber que esa sangre limpió mis pecados. Y que en esa sangre yo soy un nuevo pacto. Y yo tengo que poner una mente de pacto. Y saber que mi mente de pacto está conectada con el reino de Dios. Ya no con la ley. Amén. Un nuevo pacto. Cuando Jesús nos resucitó, entonces confirmó y dijo, consumado es. Yo ya me llevé tus pecados, yo ya te cumplí, ya te prometí que esta sangre te iba a limpiar. Mira, aquí estoy de nuevo, ya resucité, eres limpio. Entonces cuando Él resucitó, ese poder de resurrección es lo que conocemos como la gracia en la cual nosotros venimos y estamos. El poder de resucitar a Jesús de entre los muertos fue el poder de la gracia de Dios. Y ese favor inmerecido de Dios viene a nosotros cuando recibimos a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Por eso tenemos que saber, hermanos, que cuando Jesús resucitó, nos confirmó y nos da la gracia. Nos dio el favor inmerecido de Dios para poder hacer las cosas que Él nos mandó hacer. Por eso tenemos que saber que la ley, hermanos que están aquí, los que están conectados en línea, en Facebook Live, al rato va a estar este video en YouTube también, tenemos que saber que la ley no es un pacto. Saca de tu mente que la ley es un pacto. La ley no es un pacto. Amén. Jesús fue nuestro Redentor. Amén. Para que nosotros podamos vivir dentro de este pacto que Dios hizo con Abraham y lo trajo con Jesús, sin que nosotros tengamos que hacer nada de lo que la ley de Moisés tiene. Tú ya no tienes que hacer nada de lo que la ley de Moisés tiene. Si tú quieres seguir y haciendo o tratando de decir, de ver, de acordarte lo que dice la ley, lo único que la ley está haciendo es ponerte una mentalidad, una conciencia de pecado. Porque tienes miedo a hacer todo. Ay, no, es que dice no robarás y dice no mentirás. Ay, ya mentí, ya estoy en pecado. Eso es lo que hace la ley, te pone una conciencia de pecado. Pero cuando estás en la gracia, sabes que la gracia te da poder para hacer todas las cosas. Te habilita para vencer toda tentación y te habilita, te capacita para que nosotros no caigamos en ese pecado y sobre todo quitar nuestra conciencia de pecado, porque la conciencia de pecado es lo más grave en la vida de un cristiano, porque no quieres hacer nada, porque para él, así te han enseñado, has oído que todo es pecado. Si usas pantalón es pecado, mujeres. Si te pintas es pecado.
Si te pones aretes es pecado. ¿Ves la conciencia de pecado? Y ves muchos buenos cristianos que han recibido a Jesús, aman a Dios, pero con conciencia de pecado. Les han puesto una conciencia de pecado. Y esa conciencia de pecado no pueden recibir completamente la gracia. Están viviendo de la misericordia de Dios. Y nosotros no estamos aquí en la tierra para vivir de migajas como aquellas borronas que caían de la mesa del rico. Pero acuérdense, ese rico comía, y Lázaro era un cristiano. Si lo traemos ese tiempo, Lázaro era un cristiano, ¿verdad que sí? Porque fue al cielo. Pero hay muchos cristianos como Lázaro, anhelan vivir de las varonas. Porque dice la Escritura, Lázaro anhelaba vivir de las varonas. Dios no quiere que vivas de las varonas. Lázaro anhelaba. Hay muchos cristianos que anhelan vivir de las varonas que caen de la mesa del rico. Tiene que ser al revés. El rico tiene que anhelar lo que tú tienes. No que tú anheles coronas de un rico. Amén. Esa es la imagen que el diablo ha puesto en muchos creyentes. Ay, si tan solo tuviera un trabajillo ahí aunque gane el mínimo, está bien. Quieren vivir de las coronas. Cuando tú tienes que ser dueño de empresas, de compañías. Amén. Declaro que tengo una. Lo recibo. Amén. Gloria a Dios. Este lugar es un negocio. ¿Qué dijo Jesús? ¿En los negocios de quién? ¿Y dónde estaba Jesús? En los negocios del Padre. En una sinagoga. Y dijo, mira, este es un negocio de mi Padre y el reino de Dios es un negocio. ¿Cuál es el negocio? Ganar almas. Amén. Ese es el negocio. El negocio de Dios no está en perder almas. El negocio de Dios es ganar. Amén. Establecer su reino. Este lugar es un negocio del Padre. Ustedes son los administradores de este negocio. Santo. Los negocios de Dios siempre tienen que ser fructíferos. Amén. Nunca tiene que haber pérdida. Amén. Amén. Tenemos que saber que la ley no es un pacto, hermanos. Jesús es nuestro Redentor y vino y nos trajo para que viviéramos dentro de este pacto que hizo con Abraham. Amén. Y que nosotros tengamos todo. Mira, todo lo que Jesús recuperó. Jesús recuperó el Edén, hermanos. Jesús recuperó el Edén. Amén. Jesús recuperó, y todo lo que dice Deuteronomio 28, Él lo obtuvo. Por eso dice la Escritura, Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla. Él cumplió los 613 mandamientos, no los abrogó, los cumplió y te los dio a ti solamente en 2. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo todo esto, haciendo estos dos, cumples toda la ley y los profetas. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, Isaías 7:1. Gloria a Dios. Tú eres dueño de todo lo que está bajo la ley. Te pertenece a ti. Todo lo que está bajo la ley te pertenece a ti. Jesús lo tomó para ti. Amén. Así como Jesús recuperó todo lo que el diablo le quitó a Adán en el Edén, lo trajo a ti. Por eso es bien importante que tú aprendas el reino de Dios, porque todas estas bendiciones, todo lo que es tuyo está dentro del reino de Dios. No está dentro de una denominación, está dentro del reino de Dios. Amén. Isaías 7:1. Mira bien. Isaías 7:1 dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. ¿Ok? Que Resín, rey de Siria. Estamos viendo dos reyes. Uno de Judá, el otro de Siria. ¿Ok? Y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. Ya se unieron dos reyes contra otros dos reyes impíos, vamos a decir. Había reyes de la descendencia de las tribus de Jacob. Y se unieron a otros reyes impíos para venir contra ¿quién? Contra Jerusalén. Amén. Para combatirla
pero no la pudieron tomar. Esto sucedió allá en aquel tiempo de Isaías. En aquel tiempo de Isaías ya estábamos viendo que personas de Dios se alzaban en alianza con el enemigo para venir contra el pueblo de Dios. ¿No hay diferencia hoy? No. Muchos cristianos se están peleando unos con otros. Se ponen en alianza. Un concilio contra otro concilio. Y se unen por si se levantan predicadores a predicar del reino de Dios y te enseñan que en el reino de Dios la prosperidad y la riqueza del rey te pertenece a ti. Se levantan contra ti para decirte que solamente estás escuchando un ministerio de prosperidad. Y empiezan a atacarte porque estamos viendo que esto ha sucedido. En Isaías 7:1, en el verso 2 de Isaías, dice: y vino la nueva a la casa de David. ¿Okay? Vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Ahí estamos viendo Siria y Efraín, un pueblo de Dios. ¿Y qué hizo el rey? ¿Qué hizo el rey en el verso 2? Cuando le dijeron al rey: mira, rey, por el mundo salió el coronavirus. ¿Qué hizo? Se asustó. Tuvieron miedo. Este rey le dijeron al rey de Israel, un pueblo de Dios: mira, los reyes de Efraín se unieron a los impíos y vienen contra ti. El rey, ¿qué hizo? Oró a Dios, no tuvo miedo. Pero mira el miedo que tuvo. Se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo. No solamente el rey, sino todo el pueblo. Como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Verso 3. Entonces dijo Jehová a Isaías. Gloria a Dios. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Ser-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Que vimos en los versos anteriores, miedo. Hoy vemos a muchos. ¿Lo digo? Sí, dígalo. Dígalo. Vemos a muchos cristianos ayudando al diablo. ¿Sabe cómo lo hacen? Ayudando. Miedo. A mí me da miedo hablarle a veces a ciertas personas porque diablo, se han muerto tantos. No, que se murió un pastor. No, que le cerraron la puerta a un pastor allá. Se murieron, esa iglesia seguían haciendo servicios y fueron infectados tantas personas. No, yo no salgo. ¿A quién le están ayudando? Al diablo. Cuando salió esto se estremeció. Miren, muchos pastores hoy en día tienen las iglesias cerradas. El mandato no fue cerrar, el mandato es guardar distancia, la distancia social. Y tener menos de 30, de 20 personas. Pero tienen cerrado porque tienen miedo. Pero las tiendas están llenas. Las tiendas están llenas, en los parques están llenos. Ya, sí, sí. No dejan de ir a trabajar y tienen miedo de venir a la iglesia. Los pastores tienen miedo de hablar en la iglesia. ¿Por qué? Porque se estremecen al oír el coronavirus, se está afectando, está matando miles de gentes. A mí no me va a mandar, mejor no salgo de la casa. Si eres un hombre de Dios, si fuiste escogido por Dios, Amén. aunque se levanten cristianos y se unan a la gente a publicar todo esto, tú mantente lo que Dios te dijo. Mira lo que dice: se van a extender arriba en el camino de la heredad del lavado, pero a ti no te va a suceder nada. Verso 4. Y dile: guarda y repósate, no temas. El profeta Isaías fue y le dijo a este rey: esto dice el Señor, no temas. Verso 4. Guarda, repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón. Aleluya. A cabo de los cristianos que le ayudan al diablo y del diablo, no le temas a esos dos. Amén. No le temas a esos dos. Verso 4. Que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remelías. Dos reyes en alianza se pusieron de acuerdo para derrotar al rey Acaz. Verso 5. Ha acortado el maligno consejo contra ti.
el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, 6, vamos contra Judá y ¿cuál es el propósito del diablo? Atemorizar. ¿Cuál es? Atemorizar. Causar terror. ¿No causó terror? ¿Y sigue causando terror? Gloria a Dios. Cuando tú estás en el reino de Dios y conoces los principios del reino de Dios, la protección divina de Dios no te debes de aterrorizar. Amén. Amén. Santo. Dice, aterroricémoslo y repartémoslo entre vosotros, entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Verso 7. Por tanto, Jehová, el Señor, dice así, no subsistirá ni será. Dios envió al profeta Isaías para hacerles saber que no tuvieran miedo. Así como hoy en día se unen para venir contra los hijos de Dios. Pero hoy tenemos al Espíritu Santo que te dice, no temas. Amén. También en ese tiempo Dios dio una profecía para siglos venideros. Muchas veces nosotros queremos que Dios conteste rápido. Jamás se había visto países unidos en oración. ¿Por qué no lo hicieron antes? Falta de revelación del reino de Dios. Cuando tú tienes revelación del reino de Dios, tú sabes tu relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios en ese tiempo envió una profecía. A lo mejor estos hombres querían solución, pero Dios, a veces las cosas que Dios nos dice o nos envía no tienen sentido. En el verso 14, ellos ocupaban una solución porque estábamos en miedo, pero en medio de todo esto, Dios le dice al profeta Isaías y le envía una profecía que no era ni para ellos, era para siglos venideros. En el verso 14 le dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, no dice a una virgen, pudo haber sido María o otra. Dice que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emmanuel. Ok, verso 15 dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Le están diciendo, miren, en el 700, 600, 800 años, a partir de esta fecha, va a venir un niño, y ese niño va a libertar todo esto. Pero antes que eso suceda, ustedes son libres. Antes que eso suceda, ustedes son libres. Antes que esta cosa siga matando gente, ustedes son libres. Acuérdense, nada viene. Ninguna cosa mala viene por Dios. Tú no tienes que recibir como esto Dios lo está enviando. Tú tienes que cancelar y decir, yo no lo recibo, yo no lo acepto, yo obedezco lo que el gobierno dice porque pertenezco a ellos y tenemos que ser obedientes, pero a mí, a mi casa no nos va a tocar. Amén. Y ahí tenemos que vivir. Antes de que este niño nazca, estos dos reyes que vienen contra ustedes van a aparecer. Me imagino que este rey, cuando se levantaron estos gobiernos contra él, me imagino cuando tuvo miedo, que leímos en el verso 3, 2 y 3 de Isaías 7, me imagino que este rey estaba como muchos cristianos hoy en día. Quiere el resultado ya mismo, pero muchas veces las cosas que Dios hace no tienen sentido. Muchos de esos querían resultados. El profeta les estaba hablando de la venida del Mesías que pasaría en siglos venideros. Isaías 9:6 dice, porque un niño me es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio. Lo dilatado es una palabra importante que quiere decir lo extenso. Lo extenso de su religión, no. Lo extenso de su reino. No tendrá fin. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí esta parte. La segunda parte está todavía más y más revelación. Amén.
Gracias hermanos, gracias a los hermanos que se conectaron, les queremos dar gracias a todos los hermanos, compartan, viene la segunda parte de este tema, a las 12:30, 10:30, síganse compartiendo. Gracias a nuestra hermana Delcia Mairena de Honduras, nuestra hermana Chuy, nuestra hermana y sobrina Rocío Rangel de Colima, Reina, nuestro hermano Mario Villalobos de El Salvador, te saludamos hermano, nuestra hermana Teresa de Santana de Monterrey, Nuevo León, la saludamos. Nuestro hermano Ignacio Ábalos, pastor Ignacio Ábalos de Ciudad Guzmán, lo saludamos. Nuestra hermana Vicky que nos estuvo viendo, la saludamos. Y el Mictio Velázquez que también nos estuvo viendo y otros más que estuvieron al pendiente. Gracias y los esperamos al siguiente servicio en vivo que estaremos aquí en Centro Cristiano Palabra Viva Chicago. Conéctate, 10:30 y 12:30. Dios les bendiga. Salimos del aire.